Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Ginglo, líderes en administración integral de capital humano. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pandemia del coronavirus está causando miles de muertes en América Latina, incluyendo muchas en Brasil, en Perú, en Ecuador y otros países. Pero curiosamente se escucha poco y nada sobre lo que está pasando en Venezuela. Venezuela ya era el país con la mayor crisis humanitaria del continente antes de la pandemia. Pero las cifras oficiales, las cifras del gobierno de Venezuela de muertes de coronavirus son bajísimas. Fíjense, hace unos días, el 29 de abril, el gobierno de Venezuela reportaba apenas 10 muertes por coronavirus hasta ahora, según la Universidad Johns Hopkins, que recopila los datos oficiales de todos los países. 10 muertos. Comparativamente, en esa misma fecha, se habían reportado más de 5.000 muertos en Brasil, más de 1.500 muertos en México, más de 800 en Ecuador, más de 800 en Perú, más de 200 en Chile, más de 200 en Argentina. ¿Ustedes creen que han habido tan solo 10 muertes por coronavirus en Venezuela contra más de 5.000 en Brasil y las otras que mencionábamos recién? ¿O por el contrario, el gobierno de Venezuela está maquillando las cifras de coronavirus y escondiendo una situación muchísimo, pero muchísimo más grave? Hay que recordar que Venezuela ya estaba en una crisis humanitaria cuando empezó la pandemia. La economía de Venezuela se desplomó un 15% el año pasado y más de un 60% en los últimos 6 años, según las instituciones financieras internacionales. Más de 5 millones de venezolanos ya habían huido del país por la escasez de alimentos y medicinas. ¿Puede ser, entonces, que Venezuela tenga solo 10 muertos de coronavirus, menos que prácticamente ningún otro país de América Latina? Hoy se lo vamos a preguntar al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Vamos a preguntarle qué está pasando realmente hoy día en Venezuela con esta pandemia. Y también vamos a preguntarle si hay negociaciones secretas o entre bambalinas para lograr una salida política que pueda restablecer la democracia en Venezuela y abrir las puertas para la ayuda económica y sanitaria que Venezuela tanto necesita. Y después, más tarde en el programa, vamos a cambiar de tema y hablar de algo muchísimo más frívolo, pero bastante actual. Vamos a hablar sobre el boom de las clases de fitness en las redes sociales desde que se inició esta cuarentena del coronavirus. ¿Cuáles son los consejos más peligrosos que nos están dando en estos videos, en alguna de estas clases? Y tenemos la esperanza, quienes somos unos pataduras que nos agarra un calambre cada vez que tratamos de hacer nuestros ejercicios de fitness, tenemos esperanza de poder volver a recuperar el peso que perdimos, o el peso que ganamos, mejor dicho, desde que empezó esta pandemia, haciendo este tipo de ejercicios, o somos un caso perdido muchos hombres que tratamos de empezar a hacer estos ejercicios. Se lo vamos a preguntar a Ingrid Macker, un verdadero fenómeno de las clases de fitness. Según su página de Facebook Adelgaza 20,
así se llama la página, tiene más de 14 millones de seguidores. Escucharon bien. La página de Ingrid Maggio tiene 14 millones de seguidores. ¿Qué está haciendo la mayoría de la gente? Está en la casa dándole a las papitas, está en la casa comiendo todo lo que no debe, está en la casa realmente no enfocándose en lo que debe. Entonces esto es como un llamado para decirle a la gente, oye, aprovecha este tiempo para trabajar en tu nutrición, para ejercitarte, para practicar la meditación y en cierta manera para reinventarte y aprender algo nuevo. Bueno, empecemos con lo que está pasando en Venezuela. Vamos a Caracas. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, para más de 50 países, presidente encargado de su país. Muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos con la pregunta básica. ¿Qué está pasando en Venezuela? Porque, bueno, como decíamos recién cuando arrancamos el programa, se escucha mucho de Italia, de España, de Estados Unidos, de lo que está pasando en todos estos países con esta crisis del coronavirus, pero casi nada sobre Venezuela. ¿Cuán creíbles son estas cifras oficiales, Juan Guaidó, según las cuales tan solo hay 10 muertes por coronavirus en Venezuela? Lamentablemente no tiene ninguna credibilidad una dictadura que no puede ni siquiera surtir de agua a un hospital. Casi la mitad de los hospitales venezolanos no tienen agua por tubería. El JM de Los Ríos, el principal hospital pediátrico de Venezuela, ubicado en Caracas, estuvo 9 horas sin luz, no arrancó ni siquiera la planta eléctrica, tuvieron que trasladar a los pacientes delicados inmediatamente. Las enfermeras no tienen cómo llegar a sus puestos de trabajo porque no hay gasolina ni transporte público. En este momento ganan $4 al mes. Trabajan por convicción en este momento y poder atender y salvar vidas en Venezuela. Pero no se queda ahí, no están llegando rubros alimenticios a las principales capitales. Así que es difícil creerle a una dictadura que apenas puede hacer 100 pruebas al día, Andrés, en todo el país. No tienen lamentablemente capacidad de respuesta porque destruyeron el sistema de salud venezolano. John Hopkins, por ejemplo, no da cifras de Venezuela porque no hay cómo darle credibilidad a la dictadura. Pero ¿no podría ser que esa cifra de 10 muertos sea cierta, considerando que Venezuela ya era un país cerrado al mundo antes de la pandemia? Hay dos factores que sin duda ralentizaron lo que ha sido la pandemia en Venezuela. Lo primero que hace referencia, Andrés, que la frecuencia de vuelos a Venezuela había estado al 10% de lo que fue hace 2 o 3 años. Y lo segundo, que está afectando muchísimo al país en general, pero de manera indirecta, frena la transmisión del virus, es que no hay gasolina en Venezuela. O sea, ni siquiera los transportistas del campo pueden llegar a la capital o los centros poblados por falta de gasolina, que se han perdido cosechas enteras, incluso lamentablemente en una situación de hambre o de hambruna ya en puertas en Venezuela. Entonces, si lo entiendo bien, lo que usted está diciendo es que al haber menos movimiento hay menos contagio. Puede haber una ralentización exactamente de lo que ha sido la transmisión del virus, pero lamentablemente no han podido ni se puede controlar en esta situación producto de fallas en el sistema de salud, pero adicionalmente en lo complejo o difícil que es para una familia que tiene ingresos diarios, es decir, trabajadores no dependientes, trabajadores informales, para poder subsistir. Trabajan del día a día y es muy difícil en ese caso poder respetar una cuarentena. Y adicionalmente la crisis de servicios en Venezuela. 83% de hogares no le lleva agua regularmente por tubería, por ejemplo, que es el principal elemento de prevención del virus. El gobierno anunció que se van a supervisar los precios de la empresa Polar y varias otras empresas privadas de alimentos. ¿Cuál va a ser el impacto de eso? Te hacía referencia, más escasez, mayor inflación, desaparición de productos básicos. Es la receta que aplicaron desde hace 20 años y que nos trajo hoy a una emergencia humanitaria sin precedentes en el continente, en el país, insisto, con las reservas petroleras más grandes del mundo. Hoy los que producen en Venezuela, hoy las empresas que quedan vivas son sobrevivientes. Puedo catalogarlas incluso como héroes, luego de las fiscalizaciones, luego de la persecución, luego de los controles de precios. Bueno, pero a nivel anecdótico, usted habla de una emergencia humanitaria, pero Venezuela ya estaba en una emergencia humanitaria antes de la crisis del coronavirus. A nivel de calle, a nivel anecdótico, ¿qué se está viendo en las calles que no se veía antes de la pandemia?
Mira, saqueos en ciudades del oriente del país y de los llanos venezolanos, colas de hasta 2 días para poder surtir combustible, cosechas perdidas de alimentos, un asesinado producto de esas protestas en Upata, en el estado Bolívar, y más protestas a diario, ya no solamente por comida, por agua, por gasolina, los transportistas. Es un drama que estamos viviendo en el día a día. Hoy la dictadura pretende someter al venezolano entre morir de hambre o del coronavirus, lo cual nosotros no lo vamos a permitir, por eso estamos intensamente buscando alternativas y soluciones. La propuesta de la ayuda humanitaria, la propuesta de generar confianza en un gobierno encargado o de transición de emergencia nacional, como lo llamamos, respaldado hoy por 60 países del mundo, es la única alternativa que tiene hoy Venezuela, cuando, por razones lógicas, nadie le prestaría a alguien vinculado al narcotráfico y mucho menos financiamiento de ningún tipo, que ni siquiera quieren canalizar a través de la dictadura ayuda humanitaria porque saben que van a utilizar con control social o para control social, como incluso reveló el informe de derechos humanos de la ONU a través de la alta comisionada Michelle Bachelet. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntar a Juan Guaidó qué hay de cierto sobre los reportes de negociaciones secretas entre la oposición y el gobierno para restaurar la democracia en Venezuela y abrirle las puertas a la ayuda humanitaria. No se vayan, ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara. Descubre la que siempre habías querido. Ven a Sodimac Home Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá sin que te supercueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más. Ven y haz más. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Juan Guaidó, ¿cuál va a ser el impacto político de esta crisis del coronavirus en Venezuela? ¿Va a ser que los venezolanos salgan más a protestar o por el contrario va a ser que queden más dependientes todavía de las dádivas del gobierno? Ya lo están haciendo, a pesar de la cuarentena. Por eso te hacía referencia a la vulnerabilidad a la que está expuesta hoy el venezolano. Por hambre, por falta de combustible, por falta de transporte elemental a rubros para poder subsistir, ni siquiera para poder vivir, alimento elemental. Ya hoy está sucediendo en Venezuela, lo cual expone doblemente al venezolano. Al hambre, en este caso, pero lo segundo también a que se propague de manera más rápida o descontrolada el COVID-19 en Venezuela, lo cual saturaría de manera casi inmediata el sistema de salud venezolano, que hoy cuenta apenas en total del sistema público y privado con 300 ventiladores, Andrés, lo cual sería una tragedia si se llega a descontrolar el virus en Venezuela. ¿300 respiradores en toda Venezuela? En total, así es. El sistema público y privado, hay apenas 83 en el sistema público venezolano, pero no solamente son ventiladores, por ejemplo, 47% de los hospitales no tienen agua por tubería de manera constante, así 80% no tienen jabón ni siquiera, no hay suministro de protección personal para las enfermeras, la cual además estamos haciendo un censo para poder entregar un bono de $100 durante 3 meses para que puedan luchar en contra del virus, pero también de subsistir. Caminan hasta 12 kilómetros para llegar a sus puestos de trabajo. Una situación sin precedentes, mucho más parecido a países de hace 100 años. Hace 4 días en el estado Trujillo, los productores de campo estaban trasladando la mercancía en burros, en bueyes, para poder llevarla a los centros poblados y que no se perdiera la producción. Es un retroceso casi de 100 años para Venezuela, producto de la dictadura. Pero, ¿qué hay del argumento de que un pueblo debilitado no se rebela? Porque miremos el caso de Cuba. La gente está concentrada en conseguir que cenar esa noche. ¿Qué le hace pensar que en Venezuela va a ser diferente? Sin duda es una estrategia de control implementada desde Cuba, como tú sabes, Andrés, tutorial. En este caso, Maduro ha recibido, digamos, un tutorial de dictadura, pero también han financiado. Ha sido en 2 direcciones la crisis en Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Cuba, o otras campañas que financiaron desde fondos venezolanos que hoy no se tienen ni para subsistir. Tengo la certeza, Andrés, porque lo hemos hecho antes. Hemos
hemos hecho un año y otra vez. De hecho, el 10 de marzo recientemente hubo protestas en 26 ciudades de Venezuela de manera multitudinaria. Claro, lamentablemente hoy, atravesando la pandemia, es difícil hacerlo, pero a pesar de eso, la mayoría se ha expresado una y otra vez. Tenemos la certeza de poder generar las condiciones para sustituir o para generar la transición y el gobierno de emergencia nacional. Lo que yo puedo decir también, Andrés, es que hoy Maduro no tiene ya militancia, no tiene acompañamiento, tiene, digamos, cómplices en este momento para poder sustentarse en el poder. Hace pocos días, el 30 de abril, se cumplió un año de la así llamada Operación Libertad, en la que ustedes, la oposición, intentaron sumar a las Fuerzas Armadas para restaurar el orden constitucional en Venezuela y fracasaron. La cúpula militar no se plegó. ¿Por qué cree usted que ahora eso podría cambiar? Las condiciones, todas las condiciones por las cuales un gran número de militares en ese momento expresaron su descontento, trataron de dar un paso en el lado correcto hacia la constitución, hacia una transición. Habíamos evitado esta situación de vulnerabilidad hoy en Venezuela. Todas esas razones por las cuales digamos, manifestaron en ese momento Christopher Figuera, en el caso que fue director de inteligencia del mismo Maduro, jefes de pelotones y de comandos, hoy se han multiplicado por 100. El descontento popular, la falta de respaldo, y hoy Maduro además tiene 15 millones de dólares de recompensa sobre su cabeza. Hay otras variables adicionales, el respaldo constante de los países del mundo, la claridad que tiene hoy incluso el entorno del dictador, que no tiene ningún tipo de probabilidad de buscar financiamiento, atender la emergencia, tener gasolina, que la producíamos en Venezuela. Así que todas las razones por las cuales se manifestaron en ese momento centenares de militares, hoy se han potenciado. Ahora, no es la única, digamos, opción política que tenemos y estamos avanzando en todas las direcciones. Tenemos que ir a un corte. Juan Guaidó, por favor, quédese con nosotros. Cuando volvamos, le queremos preguntar qué hay de cierto en esos reportes de que hay conversaciones secretas de ustedes, de la oposición, con la cúpula militar para un gobierno de transición. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el hombre reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Juan Guaidó, ¿hay negociaciones de la oposición con miembros de la cúpula militar? Concretamente, ¿hay canales de comunicación con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López? Como te lo he dicho muchas veces, Andrés, sería hasta irresponsable en el momento que vivimos de dictadura, de persecución, comentar las opciones que tenemos o puentes que puedan existir para lograr una transición. Lo que puedo decir es que es necesario en cierto momento crear los puentes, algunos llaman puentes de plata, algunos llaman puentes de oro, para lograr la transición en Venezuela. Entendiendo que es una variable central la Fuerza Armada, entendiendo que es una variable central la presión interna, entendiendo que ha sido fundamental la presión internacional. Estamos trabajando en todas las variables necesarias para lograr la transición. ¿Pero hay más puentes o menos puentes que, digamos, hace un año? Hay muchas más opciones para Venezuela hoy que hace un año. ¿Qué significa opciones? Con lo que te puedo decir en el momento, Andrés, para no poner en riesgo a la vida de más perseguidos, como tú sabes, mataron a un militar a Costa Rica siendo torturado. Hay más de 400 presos políticos, está incluso mi tío, simplemente por tener parentesco conmigo, siendo torturado en el Dejecín. Más opciones significa que hay mayor fortaleza en la unión de todos los factores en Venezuela, que tienen mayores opciones y garantías para todos los que den un paso hacia el lado de la Constitución, que tenemos el respaldo del mundo, que se elaboró incluso un framework para poder tener el respaldo claro de cómo hacer el levantamiento de sanciones una vez los Estados Unidos, en este caso, no ven amenazada su seguridad nacional, que hay muchas más opciones. ¿Ustedes aceptarían una transición con la actual cúpula militar? Hemos puesto en la mesa varios elementos para lograr una transición. Uno, garantías para todos los sectores. Además, quedó respaldado no solamente por Estados Unidos, insisto, sino por ya casi 60 países. Esta propuesta que deriva de lo que hicimos hace 7 meses a través del Reino de Noruega. Entendemos, además, que la Fuerza Armada es importante por 2 factores. Uno, generar gobernabilidad, y lo segundo, estabilidad. ¿Qué significa gobernabilidad? El respeto a la institución para poder atender la crisis de emergencia. De estabilidad también va a derivar, por ejemplo, poder controlar
a grupos irregulares. La frontera del país está en entredicho hoy, producto de la penetración de grupos como el ELN, para extraer oro o simplemente generar extorsión o narcotráfico. Así que parte fundamental de la transición, sin duda, será la Fuerza Armada. Entonces, miembros de la actual cúpula militar podrían participar. Pudieran participar todos aquellos, Andrés, que no tengan vinculación ni con terrorismo ni con narcotráfico. Y por supuesto que va a ser requerido el concurso, la participación del sector militar en Venezuela. ¿Cuál es la situación del Congreso, de la Asamblea Nacional en este momento? Porque, bueno, después de las elecciones del 2015, en que ustedes, la oposición, arrasaron, el régimen de Maduro les creó un Congreso paralelo, la Asamblea Constituyente, después hizo instalar a un nuevo presidente de la Asamblea Nacional para reemplazarlo a usted. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde sesiona concretamente, físicamente, la Asamblea Nacional actualmente? Bueno, hoy no hay sesiones físicas en el Parlamento por la sesión del coronavirus. Nosotros en diciembre aprobamos una modificación del reglamento para poder hacer sesiones telemáticas en caso de emergencia y se ajustó a este momento de la crisis. Ojo, cuando hicimos la modificación, Andrés, habíamos preveído o previsto que la dictadura que quisiera tomar físicamente el Palacio Federal Legislativo, quería militarizarlo o paramilitarizarlo, como hicieron el 15 de enero, secuestrando más diputados. Hoy hay 4 diputados secuestrados por la dictadura y 35 en el exilio. A pesar de eso, la mayoría se mantuvo firme. Incluso intentaron chantajear, comprar diputados el 5 de enero. No lo logró la dictadura y mantenemos nosotros la mayoría del Parlamento a pesar de la persecución, el asedio y la extorsión que quisieron someter a nuestros diputados. Así que la sesión la estamos haciendo en este momento a través de sesiones telemáticas para poder llevar a cabo el trabajo parlamentario. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con Juan Guaidó y más tarde en el programa con Ingrid Macker, el fenómeno del fitness en las redes sociales. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por más de 50 países, casi 60 países, como el presidente encargado de Venezuela. Juan Guaidó, permítame preguntarle sobre el desplome de los precios del petróleo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a financiar el gobierno de Maduro? Porque, bueno, el petróleo es de lejos la principal fuente de ingresos de Venezuela y, como todos sabemos, se ha desplomado el precio del petróleo en las últimas semanas. Miren, no tiene hoy opción Maduro. Robaron las reservas, expropiaron y destruyeron. Como te decía, teníamos capacidad de refinamiento de 1,2 millones de día. En Venezuela hoy es cero, o tiende a cero. Producimos 3,5 millones de barriles al día, hoy menos de 700.000. El colapso de los precios afecta directamente al no haber previsto la época de vacas flacas. En Venezuela existía el Fondo de Estabilización Macroeconómica, el cual también destruyeron. En este momento dependen del día a día de la extracción ilegal de oro, al cual nosotros llamamos oro de sangre, haciendo referencia a lo que fue la crisis de los diamantes en su momento en África. Tienen las mismas características. Hoy financian actividades irregulares, financian para Estados, financian a grupos irregulares, pero no es suficiente. Si sumas todo eso, Andrés, no representa ni siquiera medio día de producción petrolera en su mejor momento de Venezuela, que eran aproximadamente 400 millones al día. Si sumas lo que estimamos que sacan en oro, más el financiamiento que pueden recibir, no suman ni siquiera 200 millones de dólares al mes. Aún así sería insuficiente para una dictadura, las características del régimen de Maduro, financiarse o mantenerse de esa manera. Juan Guaidó, ¿cuál es su situación personal? ¿Siguen amenazando el gobierno? ¿Sigue amenazando con arrestarlo? Eso no ha variado. El riesgo a mi persona, a mi familia, a mi entorno. Por ejemplo, de las 16 personas más cercanas a mi equipo, todos están presos en exilio y en clandestinidad. Mi cuarto jefe de staff, el primero está secuestrado, los otros en el exilio, el cuarto está en clandestinidad. No pudo estar, por ejemplo, en el nacimiento de su hija hace un mes, porque el DGCIN, Dirección de Contingencia Militar, estaba en la clínica para tratar de apesarlo, al igual que mi asistente personal, fue secuestrada a su pareja, para tratar de que él se entregara. La golpearon brutalmente, la desnudaron. Mi tío materno, un tío materno está preso y siendo torturado. Mi jefe de análisis de información, de Demóstenes Quijada, fue golpeado, torturado y asfixiado en el DGCIN.
Esas son variables que han estado constantes por una dictadura, pero que no nos ha detenido. Es parte de lo que tenemos que enfrentar en Venezuela, más allá de la censura, más allá de todo lo que ha sido construir mayoría para poder lograr un momento y una oportunidad de una transición en Venezuela. ¿Cuál es el próximo paso de ustedes, de la oposición, para tratar de restaurar la democracia en Venezuela? Mira, lo primero, hay dos elementos básicos. Uno, mantenernos unidos y movilizados. El tema de la movilización es bastante crítico en este momento, producto de la pandemia. Estamos incluso innovando en medio de la emergencia para poder manifestarnos, que la gente no se exponga a contraer el virus o simplemente a ser arremetido por las fuerzas represivas de la dictadura. El próximo paso para nosotros es aumentar la presión, buscar respaldos a lo que ha sido el gobierno de emergencia nacional, el Consejo de Estado, y poder buscar todos los mecanismos para presionar, seguir presionando a esta dictadura con vínculos, insisto, con narcotráfico, con terrorismo. ¿Cómo sería este Consejo de Estado que ustedes proponen? Andrés, este Consejo de Estado, este Gobierno de Emergencia Nacional tiene anclaje primero en la Constitución, que habla de un Consejo de Estado que se forma por 5 personas o 7, en el caso de la participación de gobernadores. Lo importante es lograr una transición que genere confianza en el mundo, y por eso los Estados Unidos ofrecieron levantar sanciones si hay una transición, porque ya no habrían amenazado su seguridad. Pero lo segundo, necesitamos estabilidad, como usted hacía referencia hace poco. Atender una emergencia de estas magnitudes es una tarea colosal que va a necesitar controlar o contener a los grupos irregulares, en el caso de los colectivos, que va a necesitar una frontera donde pueden ingresar alimento y podamos nosotros reactivar el comercio sano con los países vecinos. Así que vamos a necesitar de todos los sectores que, por supuesto, no tengan vinculación con narcotráfico, que no tengan vinculación con terrorismo o violación de derechos humanos para poder sacar adelante a Venezuela. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con Ingrid Macker, el fenómeno del fitness, de los ejercicios de fitness en las redes sociales. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como se lo prometimos al principio del programa, vamos a pasar ahora de la política al fitness, un tema más frívolo, pero bastante actual. Vamos a hablar del boom de las clases de fitness que se inició con la cuarentena del coronavirus. ¿Cuáles son los consejos más peligrosos que nos están dando los instructores de fitness en los videitos que estamos viendo en YouTube y en otras redes sociales? Y tenemos esperanzas quienes somos unos pataduras, quienes nos agarramos un calambre cada vez que tratamos de hacer estos ejercicios. ¿Tenemos esperanza de poder mejorar? Se lo vamos a preguntar a Ingrid Macker, la instructora de fitness, la coach, que tiene más de 14 millones de seguidores en su sitio de Facebook Adelgaza 20. Ingrid, muchas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, una pregunta, una curiosidad. Adelgaza 20, ¿20 qué? ¿20 kilos, 20 libras, 20 gramos, 20 miligramos? ¿20 qué? Pues mira, todo comenzó hace más o menos, yo diría, es como unos 9 o 10 años atrás, cuando comencé esta misión de tener una vida más saludable, yo misma, ¿no? Después de un ataque de asma, de resucitar en una sala de emergencias y volver a la vida y perderlo todo en el 2008 con mi esposo, pues surge ese momento de rompimiento interior en donde tengo que debatirme entre la vida y la muerte, y yo le hago una promesa a Dios y le digo a Dios que sí, Él me da la oportunidad de vivir para ver crecer a mis hijas, poder ver, tener y disfrutar el matrimonio con el que apenas acababa de entrar. Yo iba a hacer una misión de algo, yo no sabía qué era, y yo empecé a recuperar mi vida, mi salud. Fui por 90 días, perdí 50 libras y el primer mes yo perdí 20 libras. Y de ahí surge la idea, cuando comienzo a escribir el blog que se llama Adelgaza 20, de ponerle Adelgaza 20, porque fueron las primeras 20 libras que perdí. Fuera de eso, no sé si muchas personas saben, pero el número 20 es un número que significa nuevos comienzos. Qué casualidad que estamos en el año 2020, donde estamos en un año pues que nos ha tocado reinventarnos a la fuerza. Ingrid, hablemos del momento actual, de la crisis del coronavirus. ¿Cuáles son los errores más frecuentes
que se han popularizado en las redes sociales durante esta cuarentena? Bueno, yo creo que ahora en este tiempo, que ha sido un tiempo en el que todo el mundo pues, se quedó quieto en la casa, tenemos demasiados coaches, fitness, personas que están tratando de hacer un papel que, bueno, agradecemos todo ese contenido, pero que están llevando también mala información. Hay muchos mitos por ahí, que si toma bebidas calientes todo el día, porque al virus con el que estamos peleando en estos días no le gusta el calor, que si hagamos gárgaras de agua con sal y no sé qué, que si tomémonos cierto ingrediente. Yo quiero decirte que es tan sencillo como algo y que el consejo que yo creo que le debemos dar a la gente y el más importante es que este es un tiempo de oportunidad, es un tiempo para, número uno, saber que la alimentación juega un factor primordial. Y cuando hablamos de alimentación estamos hablando de qué? De eliminar la inflamación. Mira, recientemente acaba de salir un estudio que sacaron, que es el estudio más grande que se ha hecho sobre el coronavirus aquí en los Estados Unidos, se hizo en Nueva York y se descubrió, ¿no? Lo que arrojó el estudio, que la mayoría de las personas que están siendo hospitalizadas es porque tienen un nivel de obesidad alto. Y cuando estaban hablando de un nivel de obesidad, nada más estaban hablando de un 30%. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo primero que tenemos que trabajar en este tiempo es en qué? Es en eliminar el azúcar. ¿Y qué está haciendo la mayoría de la gente? Está en la casa dándole a las papitas, está en la casa comiendo todo lo que no debe, está en la casa realmente no enfocándose en lo que debe. Entonces esto es como un llamado para decirle a la gente, oye, aprovecha este tiempo para trabajar en tu nutrición, para ejercitarte, para practicar la meditación y en cierta manera para reinventarte y aprender algo nuevo y no dejar de estar brincando de consejo en consejo, sino enfocarte en ti. Ingrid, muchísimas gracias por esta entrevista. Ya te veré ahí frente al televisor tratando de seguir tus ejercicios, tratando. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre algunas de las cosas que hablamos hoy con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre algunas de las cosas que hablamos hoy con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por 50 países, más de 50 países, como el presidente encargado de Venezuela. Como comentábamos con él durante la entrevista, la prensa mundial está hablando mucho de lo que está pasando en China, en Estados Unidos, en Italia, en España, hasta en Ecuador con esta epidemia, pero casi nada sobre lo que está pasando o dejando de pasar en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela está reportando poquísimas muertes por coronavirus. Venezuela, según la Universidad Johns Hopkins, que lleva el conteo oficial o reporta por lo menos lo que los países reportan oficialmente sobre las muertes de esta pandemia, los muertos por coronavirus en Brasil son más de 5.000, en México más de 1.500, en Ecuador más de 800, en Perú más de 800, en Argentina 200 o más, en Chile 200 o más, y en Venezuela el gobierno reporta apenas 10 muertes por coronavirus. Si miramos las cifras de muertos per cápita que reportan los gobiernos, o sea, en relación con la población de cada país, bueno, entonces también las cifras de Venezuela son muy inusuales. Venezuela tendría entonces 0.35 muertes por coronavirus por millón de habitantes, mientras que Brasil, por ejemplo, tendría 12 muertos por millón de habitantes, México 11 muertos por millón de habitantes, Argentina 4.3 muertos por millón de habitantes. Repito, Venezuela 0.35. Entonces, ¿son serios estos datos de Venezuela o son un chiste? Yo creo que hay tres posibilidades. La primera es que el gobierno de Venezuela le esté vendiendo al mundo un cuento chino y que la pandemia esta esté causando muchísimas más muertes en Venezuela de las que el gobierno reconoce. La segunda es que el gobierno de Venezuela diga la verdad, y es que haya habido hasta hace unos días apenas 10 muertos, porque la explicación sería que Venezuela, como Corea del Norte o Cuba, ya estaba tan aislada del mundo, o como decía Juan Guaidó en esta entrevista, tenía tan pocos vuelos que entraron al país, que bueno, puede ser
que esta pandemia haya llegado tarde a Venezuela y que por lo tanto no haya tantos muertos todavía en el país. Y además, la escasez interna de gasolina, no hay gasolina en Venezuela, aunque es el país con la mayor reserva mundial de petróleo, está haciendo eso que la gente viaje menos dentro de Venezuela y bueno, eso podría retrasar la transmisión del virus. O sea, podría ser que haya menos muertos todavía que en otros países. Y la tercera posibilidad, la que yo creo más probable, es una combinación de las dos anteriores. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, esté reportando menos muertes porque las clasifica como causadas por otras cosas, por neumonía o por otras enfermedades, y que el número sea relativamente bajo por lo que decíamos recién, porque hay menos viajes internos, porque Venezuela está más aislada externamente e internamente que otros países. Pero no se engañen, porque la propia Organización Panamericana de la Salud acaba de advertir que los países latinoamericanos como Venezuela están hoy donde estaba Europa hace 6 semanas. O sea, esta tragedia mundial empezó en China, siguió en Europa varias semanas después varias semanas después pasó a Estados Unidos y pasarían algunas semanas para que pase a América Latina. ¿Por qué me concentro en Venezuela? Bueno, porque como decíamos antes, la situación de Venezuela, según nos explicaba Juan Guaidó, es un país con una economía destruida, con hospitales que ni siquiera tienen electricidad, ni agua, ni jabón, nada. Y según nos decía Guaidó, los hospitales ni siquiera tienen suficientes mascarillas faciales para su personal de salud. Y en todo el país hay solo 100 test diarios para el coronavirus y no hay más que 300 respiradores en todo el país, o sea, casi nada. De manera que si se llega a propagar el virus en Venezuela, no quiero ni pensar el número de muertos que podría haber. Ojalá que eso no pase. Ojalá que antes que haya un peligro concreto que pase eso, se logre un acuerdo político para regresar a la democracia y abrir las puertas a la ayuda internacional que tanto necesita Venezuela y que probablemente va a necesitar aún más en las semanas que vienen. Porque cualquiera sean las cifras oficiales, las cifras reales de muertes en Venezuela, es probable que estemos ante una bomba de tiempo en Venezuela. Bueno, hablando de tiempo, se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. Ojalá les haya interesado el programa de hoy. Los invito, como siempre, a visitar mi blog sobre economía, política, tecnología e innovación en la página web andresopenheimer.com. Y si se registran ahí, les vamos a mandar por email nuestros contenidos todas las semanas. Y visítenos también en mi Twitter, @OpenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Bueno, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima y cuídense mucho. Los veo. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Jinglo, líderes en administración integral de capital humano. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.